Te doy la bienvenida nuevamente a un video para este canal y en esta ocasión vamos a tocar un tema un poco más académico, un poco más técnico si se quiere, ¿no? Evidentemente el costo de hacer este tipo de videos es tener 10 veces menos visita de lo que suelo tener, ¿no? Porque no a mucha gente le interesan estos temas, sin embargo creo que es tremendamente importante tocarlos, ¿no? Vamos a hablar de la tasa de interés en economía, que es un tema del que nunca hablamos. Claro, la tasa de interés se toca muchas veces en la facultad como si fuera un número que está dado o como si fuera un fenómeno económico que está dado, existe, no se sabe muy bien por qué, y que de alguna manera está relacionado con la inversión a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Es como algo mágico que existe de repente, ¿no? Y que a través del Estado se pueden implementar políticas públicas para controlar la tasa de interés dependiendo de los objetivos de la economía, ¿no? Entrando en el modelo del Estado planificador. Ahora bien, muchas veces no se toca, por lo menos no con la profundidad suficiente, el origen de la tasa de interés, la razón de su existencia, ¿no? Y evidentemente desde la escuela austríaca siempre se intenta justificar todo lo que está en la economía y no dar cosas por sentadas como hace muchas veces las otras teorías económicas. Aunque a veces tienen explicaciones, pero son explicaciones que muy rebuscadas o son explicaciones que no son consistentes en definitiva. Vamos a hablar del origen de la tasa de interés pura, tal y como la describe Ludwig von Mises, ¿no? Primero que nada, ¿qué es la tasa de interés? Bueno, si buscamos nos va a decir que la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo. Tiempo, quédate con esta palabra, tiempo, ¿no? Representa el costo de pedir prestado capital o la recompensa por ahorrar e invertir, ¿no? Tiempo, qué palabra importante en la economía, el tiempo, ¿no? La preferencia temporal. Uno de los principales errores de las otras escuelas económicas es justamente no considerar la importancia del tiempo, ¿no? Ahora, para entender qué es la tasa de interés o cómo se origina, lo primero que hay que entender es, obviamente, la subjetividad del consumidor, que es lo que en la escuela austríaca justifica casi todo, ¿no? La subjetividad, la teoría del valor subjetivo, como siempre hablamos, ¿no? Que hay mucha gente que la critica sin saber muy bien de qué trata. A veces recibe críticas injustificadas, críticas que son falaces, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? De la preferencia subjetiva, ¿no? A ver, partamos del hecho de que un ser humano siempre va a preferir consumir ahora que consumir mañana si la cantidad a consumir es la misma. Esto es un axioma de la acción humana. Es un axioma, es algo que es evidente. Toda persona va a preferir consumir hoy antes que consumir mañana si aquello que va a consumir es lo mismo, tanto cualitativamente como cuantitativamente. De tal manera que si, por ejemplo, tengo un vaso de Coca-Cola, el axioma lo que me dice es que siempre y en todo momento voy a preferir tomar ese vaso de Coca-Cola ahora antes que mañana. Ojo, ceteris paribus. A todo lo demás constante. Porque claro, habrá gente que en los comentarios nuevamente malinterpretando y comentando de forma falaz diga, no, pero capaz que hoy estás en tu casa aburrido y mañana es un cumpleaños, entonces mañana te da más satisfacción tomarlo porque estás en otro ambiente. No. Ceteris paribus. A todo lo demás constante, el individuo va a preferir tomar el vaso hoy que mañana. Es decir, si el individuo está en el mismo lugar, en el mismo momento, con el mismo estado de ánimo, todo igual, en el mismo contexto, ¿sí? Tanto objetivo como subjetivo, va a preferir consumir hoy que mañana. De tal manera que si yo estoy en este cuarto, en las mismas condiciones, hoy y mañana, voy a preferir tomar el vaso de Coca-Cola hoy. Ese es el axioma. Eso es lo que dice. Ceteris paribus, como digo, ¿no? A todo lo demás constante. Por lo tanto, primera falacia desmentida antes de que aparezcan los comentarios, ¿no? Ahora bien, evidentemente esto tiene un gran giro de tuerca cuando hablamos de cantidades distintas en el futuro. Me explico. A ver, el mismo vaso de Coca-Cola, yo prefiero consumirlo hoy antes que mañana, ceteris paribus. Pero ¿qué pasa si son hoy un vaso de Coca-Cola y mañana 2 vasos de Coca-Cola? ¿Qué va a preferir el individuo? ¿Consumir hoy un vaso o mañana 2 vasos? Acá es donde entra el concepto fundamental, el pilar de la tasa de interés, que es la preferencia temporal. La preferencia temporal es justamente esto que te acabo de decir. Si la preferencia temporal es alta, el individuo va a preferir consumir el vaso de Coca-Cola hoy antes que los 2 mañana. Y de lo contrario, si la preferencia temporal es baja, va a preferir
postergar el consumo para consumir 2 vasos mañana en lugar de un vaso hoy. Nótese que puedo decir mañana o puedo decir un año. O puedo decir 2 vasos de Coca-Cola o puedo decir $100 o $200. Da lo mismo. El tema es que cambian las cantidades y cambia el periodo de tiempo que estamos considerando. Pero puede ser con Coca-Cola o puede ser con cualquier cosa, ¿sí? Así que a partir de ahora hablemos de dinero para hacerlo un poco más claro. Supongamos que la persona, si tiene que elegir entre gastar $100 hoy o $200 mañana, prefiere gastar $100 hoy. En ese caso, su preferencia temporal va a ser superior a la del individuo que ceteris paribus elija los $200 el día de mañana. Ahora bien, esto tiene muchísimo que ver con la tasa de interés, porque precisamente las sociedades pueden ser ahorradoras o consumidoras. Es decir, si en una sociedad, en promedio, la mayor parte de las personas tiende a consumir en lugar de ahorrar, tiende a gastar los $100 hoy en lugar de gastar 200 mañana, ¿qué es lo que pasa? Que no hay ahorro. Ahora, esto tiene muchísimo que ver, ya vas a ver por qué, dame un segundo nada más. No va a haber ahorro, o va a haber muy poco ahorro, porque la gran mayoría de individuos prefiere consumir hoy en lugar de esperar y consumir más mañana, ¿no? Evidentemente, a ver, este mecanismo por el cual se consume más mañana no lo vamos a explicar, tiene que ver con la producción, ¿no? Evidentemente, porque estamos suponiendo que el tipo invierte tiempo en producir y ahorra en vez de gastar 100, invierte tiempo, produce y mañana, después de la producción y de la venta, tiene 200. Pero bueno, eso no lo vamos a ahondar porque estamos hablando de la tasa de interés para que se entienda el tema que quiero hablar. Para que se entienda, nada más que eso, ¿no? Entonces, en una sociedad que consume mucho, evidentemente, va a haber menos ahorro. ¿Y qué pasa entonces cuando hay menos ahorro? Que la oferta de ahorro es inferior, por definición. Hay menos ahorro, la oferta de ahorro es inferior. ¿Y qué pasa si la oferta de ahorro es inferior? ¿Qué pasa con cualquier bien cuando la oferta es baja? El precio es muy alto, porque hay muy poco. Entonces, como la sociedad consume mucho, la tasa de interés es más alta. ¿Por qué? Porque hay menos ahorro disponible. Como hay menos ahorro disponible, el precio del ahorro es más alto. Ahora, ¿qué pasa en una sociedad donde se ahorra mucho? Por el contrario, ¿no? Pues bueno, que la tasa de interés va a ser baja, porque hay mucha oferta de ahorro. En términos simples, para que se entienda, en la sociedad que gasta mucho y ahorra poco, como hay muy poca gente que tenga ahorro para dar, evidentemente tiene que pedir tasas de interés muy altas, porque además tiene una demanda muy grande de gente que quiere consumir ahora. Es lógico que la tasa de interés va a ser superior, lo digo por las dudas, ¿no? Porque realmente no quiero dejar margen a dudas que generen en los comentarios, valga la redundancia, comentarios o respuestas que estén muchas veces injustificados, ¿no? ¿Y qué pasa con el ejemplo contrario? Cuando hay mucho ahorro en la economía porque es una sociedad ahorradora. Hay más oferentes de ahorro y menos demandantes de ahorro. Por lo tanto, la tasa de interés es menor. Ahora bien, otra cosa importantísima, ¿no? Claro, ya con esto ya, digamos, desenmascaramos de dónde viene la tasa de interés. La tasa de interés viene de la preferencia temporal y va a ser más alta en las sociedades que gasten más. Y va a ser más baja en las sociedades que gasten menos. De esa manera es como se equilibra la tasa de interés. Pero es que esto además tiene que ver muchísimo con la producción. Porque lo que nos dice la teoría es que a mayor tasa de interés, más se van a fomentar las inversiones a corto plazo y a menor tasa de interés, más se van a fomentar las inversiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque supongamos que una empresa necesita mucho capital para establecerse y generar ganancias a largo plazo, ¿no? Porque evidentemente inversiones grandes suelen generar ganancia a largo plazo, por ejemplo a 10 años, ¿no? Entonces, si la tasa de interés es muy baja, no solo eso fomenta más el endeudamiento de tanta plata para abrir una empresa, porque justamente la tasa de interés es baja, sino que además, como la tasa de interés es baja, quiere decir que hay más ahorro en la economía y por lo tanto hay más capacidad de justamente financiamiento. Eso fomenta inversiones a largo plazo, que son las que hacen que la economía florezca. En cambio, cuando la tasa de interés es alta, no solo hay menos ahorro en la economía para financiar grandes proyectos, sino que además es posible que la tasa de interés, como es alta, exceda los beneficios esperados, por lo menos durante un tiempo, de la inversión y por lo tanto la inversión sea
menos atractiva, y esto obviamente fomenta más las inversiones en el corto plazo, las compra y venta rápidas en breves periodos de tiempo, digamos. Ahora bien, en la teoría austríaca, este concepto de la producción y de la tasa de interés, tal como yo les puse, es muy importante para entender los ciclos económicos. Cuando el Estado artificialmente manipula la tasa de interés, por ejemplo, haciéndola artificialmente muy baja debido a un aumento de la masa monetaria, los empresarios pueden confundirse, pensar que la tasa de interés es baja, que hay mucho ahorro en la economía y que se puede hacer una inversión a largo plazo, pero puede ser que esa inversión justamente sea insostenible porque la tasa de interés no es legítima, no es verdadera, porque no está dada por el juego del libre mercado. Si te gusta mi contenido y querés apoyarme, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde vas a poder tener acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo conmigo. También te invito a pasarte por mi cuenta de Instagram, @satsusantiago, donde subo contenido todo el tiempo. Muchas gracias por ver el video.